llamo Mucho gusto. Me llamo Maru. y es yo. Mucho gusto, yo. ¿Dónde vivía usted en México cuando era niña? Yo vivía en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Es la ciudad principal de México y es muy grande. Okay. Y ¿Cuándo? era muy bonita la ciudad. Es muy bonita. ¿Qué es la parte de su ciudad que le gusta mucho? La parte de mi ciudad que era mi favorita, mi preferida, es donde yo vivía, que se llama Coyoacán. Y el área de Coyoacán es donde vivió Frida Kahlo, la pintora. Y yo también soy pintora. Entonces es mi lugar favorito. ¿Cuándo se mudó a los Estados Unidos y cuántos años tenía cuando se mudó a los Estados Unidos? Yo me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 14 años. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Cuándo me mudé y cuántos años tenía? Tenía 14 años. Cuando llegué a Estados Unidos, comencé el high school, 9º grado. ¿Y tú cuántos años tienes? 16. 16. Entonces yo tenía 2 años menos que tú. ¿Y tú? Sí, ¿También 16 años? Ah, sí. Fue muy difícil venir acá, muy difícil. ¿Aprendió inglés cuando era niña? Sí. Mi mamá era de Nueva York, pero yo solo aprendí inglés cuando empecé la escuela, en primer grado. Fui a una escuela bilingüe. Mediodía era inglés y mediodía español. ¿Y aprendí inglés? ¿Cuáles son las partes de la lengua más difíciles de aprender? ¿En inglés? Sí. Todas. Porque en español uno pronuncia casi todas las letras leyendo, pero en inglés muchas letras silenciosas como silent E's y la pronunciación cambia de palabra en palabra. Entonces es muy difícil aprender inglés, mucho más que español. ¿Por qué su familia se mudó a los Estados Unidos? Nos mudamos porque mi papá perdió el empleo y la situación económica en México estaba muy mala, muy difícil. Y durante una época en México trató de buscar otro trabajo, pero no lo logró y decidieron mi mamá y mi papá venir a los Estados Unidos. Sí, buscar un trabajo en México para su familia. Para mi familia, exactamente. Mi papá no encontró un trabajo y teníamos familia aquí porque mi mamá era de Estados Unidos originalmente. Y una prima de mi mamá le ofreció trabajo a mi papá aquí, en New Jersey. Y decidieron venir a trabajar acá. Mala suerte para mí. ¿Tenía usted familia en Estados Unidos cuando vino acá? Sí, señor. Tenía toda la familia de mi mamá, porque mi papá era mexicano y mi mamá era de Nueva York. Y cuando se casaron,
se fueron a vivir a México. Pero toda la familia de mi mamá estaba en Estados Unidos, en Nueva York. La familia de mamá ayuda. Nos ayudaron, Sí. sí, un poquito. Al principio, cuando llegamos, mi papá empezó a trabajar con mi tío. Pero después de 3 meses, se acabó. Y mi papá y mi mamá empezaron a enseñar. Eran los dos maestros. Su mamá es mexicano, México. Mi mamá Oh, ya murió, pero ella era americana, americana, solo. norteamericana. Sí. Y mi papá era solo mexicano. Su mamá no es otros estados, solo americano. Es solo ciudadana de Estados Unidos. Ella nunca se hizo ciudadana de México. ¿Cuál fue el proceso para entrar a los Estados Unidos? Para nosotros no fue muy difícil porque mi mamá era americana. Entonces solo era el proceso de tomar fotos, sacar pasaportes y comprar boletos. Pero también fue muy difícil dejar México, vender la casa, dejar a mis amigos. Yo estaba muy triste. Entonces, pero la parte legal fue fácil. ¿Cuáles son las diferencias en los Estados Unidos de los Estados Unidos y México? Las diferencias entre Estados Unidos y México, todo. La comida es mucho mejor en México. Mucho más rica. El idioma, inglés. Yo tuve suerte porque yo hablaba inglés cuando venía aquí, pero muchos mexicanos que llegan acá no saben inglés. Y ese es mi trabajo ahora. Yo soy intérprete para personas aquí que no hablan inglés. Otra diferencia, la gente, el pueblo, la gente es mucho más amistosa, mucho más amigable, much friendly. Y también el clima, aquí hace frío. En la Ciudad de México era siempre primavera, todo el año. ¿Vio la discriminación cuando movía aquí? Cuando me mudé para acá, sí. La gente en la escuela me trataban muy diferente. No me hablaban nadie. Y luego se reían de mí, porque yo usaba otra ropa, tenía un acento diferente, tenía diferentes costumbres y formas de ser. Y bastante discriminación. ¿Encontró amigas rápido? No, muy difícil. Tal vez porque yo estaba en high school era más difícil, pero por lo general en New Jersey la gente no hacía ningún esfuerzo para hacerme sentir bienvenida, ni tampoco los maestros. Fue muy incómodo. ¿Estaba contento o triste cuando vino a los Estados Unidos? Muy triste, porque dejé a mis amigos y aquí
no tenía amigos. Muy triste. ¿Llama amigas y familia de México? ¿Viaja a México mucho? No tanto como quisiera, pero un poco. Fui a México hace como 4 años y yo iría más si tuviera más dinero para viajar. Pero sí tengo amigas todavía en México y todavía tengo familia de parte de mi papá. ¿Qué más? ¿Usa partes de la cultura de México ahora? Sí, yo uso mi idioma, español, en mi trabajo y con eso me gano mi dinero, ¿verdad? Tengo muchas amistades aquí, colombianas, mexicanas, y compartimos mucho fiestas, bailes, ¿qué más? Leo todavía libros latinoamericanos, me gusta todavía la comida mexicana. ¿Qué más? En su comida. O, Sí, mucho chile. sí. Mole, ¿sabes qué es mole? Ah, muy bien. ¿Sí te gusta? Sí. Sí, sí. Es muy rico. Enséñale a él el mole después. ¿Le gusta o no gustó las leyes de inmigración ahora? Las leyes, Sí. las leyes de inmigración se están poniendo más y más duras. Y muchas amigas mías o amistades dicen que se sienten que en Estados Unidos los tratan a los inmigrantes como si fueran terroristas. Y no somos terroristas. Y tampoco somos aliens. Aliens son de otro planeta. Nosotros solo somos inmigrantes. Entonces yo no estoy de acuerdo con muchas leyes, por ejemplo en Arizona, donde pueden parar a cualquier persona porque tiene la cara de mexicano, ¿no? Y le pueden decir, enséñame tus documentos, ¿no? Eso es en contra de la Constitución de Estados Unidos. ¿Cómo ¿Cambiar? Cambia las leyes? ¿Cómo yo cambiaría las leyes? Sí. ¿Cuántas horas tiene? Trataría de hacer las leyes más justas para los inmigrantes, porque en este país todos somos inmigrantes. Los únicos que no son inmigrantes son los Native Americans. Everybody else es inmigrante. Pero los que llevan más generaciones en Estados Unidos, se les olvidó que eran inmigrantes. Pero además, la economía americana sufriría mucho sin los inmigrantes. ¿Quién haría todo lo que hacen los inmigrantes? El país se cerraría. Close for business. Bueno, entonces empezaría por ahí. ¿Me entiendes? Sí. I would start along those. Ah. ¿Quiere volver a México para vivir ahora? No, porque yo he cambiado. Yo soy diferente. Y ya estoy aquí y aquí tengo mi familia, aquí tengo mi perro, mi casa, mi trabajo, entonces ya estoy aquí. Pero sí me gustaría visitar México más. Es un país muy bonito. ¿Fue difícil
encontrar trabajo aquí? A ver. No, porque siempre enseñé un idioma pero sí estudié en la universidad y saqué mi carrera en arte y entre el arte y los idiomas siempre he tenido trabajo. He tenido mucha suerte. Y como yo soy ciudadana, no tengo problemas para conseguir trabajo por ser indocumentada, ¿verdad? Porque tengo todos mis documentos. ¿Se considera mexicano o americana? Las dos cosas. Yo creo. Dos. Sí, pero sí, siempre me considero mexicana. En mi esencia de quién soy yo, me considero más mexicana. En mi vida actual, my everyday life now, también soy americana. Pero quién soy yo, soy mexicana. ¿So cambia dependientemente en la situación? Sí, dependiendo en la situación puede cambiar, exactamente. ¿Cuál es la parte más difícil de vivir aquí? En Estados Unidos, este país es un país difícil. Uno tiene que trabajar todo el tiempo. En otros países, incluyendo México, uno puede descansar un poco más, hay más vacaciones, más vida social. Aquí todo el mundo trabaja. Pero eso es difícil. Y también la gente en México es más cálida, warmer. Es más fácil comunicarse y reunirse. Aquí es un poquito más difícil hacer amigos, conocer a la gente. Tal vez por el frío, no sé por qué. Yo diría que eso es lo más difícil. Es más relajado En México. De lo que yo recuerdo, sí. Ahora no sé cómo hay muchos problemas en México también, con las drogas, el narcotráfico, la violencia, todo eso. México también está sufriendo muchos problemas. Eso, quién sabe. ¿Estuvo muy preocupado sobre mudarse acá? Sí, porque yo era niña, entonces yo no tenía que hacer el trabajo que hizo mi mamá, por ejemplo. Pero sí tenía estaba muy preocupada de qué iba a pasar aquí. Y pues sí, fue difícil. Con buena razón estaba preocupada. I was worried for good reason. ¿Cómo se sentía sobre los americanos y los Estados Unidos antes de vivir aquí? Antes de vivir aquí. Para mí, los extranjeros, los aliens, son los americanos. Entonces, yo tenía un poco de miedo de venir aquí con tanta gente extraña para mí. Más que nada, y entrar a una escuela nueva que no conocía a nadie, ¿no? Y
bueno, yo creo que eso era lo que más me preocupaba. ¿Qué es su intereses de su vida? Mi mayor interés es la pintura. Yo siempre he sido pintora desde que tenía 15 años. Y mi mamá era pintora. Y además de trabajar en la corte, en los tribunales como intérprete, yo hago mi pintura. Y la pongo en galerías y en museos. Y mis amigos son artistas. Ese es mi mundo aquí. Es pintura solo Es something fun. ¿Es solo divertido? ¿Es solo divertido o es Otra razón. Serio. es serio? ¿Es serio? Muy seria mi pintura. Me gusta pintar, pero no siempre es divertido. A veces es muy difícil. Pero es el don que yo tengo, que me llegó del cielo. Y eso es lo que tengo que hacer.